prepara nuestro espíritu, prepara nuestro corazón. Señor, necesitamos pues oír tu voz. Necesitamos, oh Dios, conforme a esa gracia y esa misericordia, que Padre, puedas en cada uno de nosotros hablar y tratar, oh Dios amado. Ayúdanos, Espíritu Santo, haz conforme a tu gracia, haz conforme a tu poder, haz conforme, Señor amado, a tus misericordias. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Celestial, ya que en este día tu Santo Espíritu puede obrar grandes milagros y grandes maravillas. Dios, lo creo pues en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Esdras capítulo número 7, versículos 10, hemos leído al versículo número 16. Recordará usted que el rey medo-persa Artajerjes había dado disposición para que Esdras, un sacerdote del linaje de Aarón, el cual estaba también trabajando o estaba junto al imperio medo-persa como un colaborador suyo, dio la orden para que Esdras regresara nuevamente, ya que con el emperador Ciro también se había dado una orden similar. ¿Cuál era la intención en la primera orden? Reconstruir el templo. Ahora en esta oportunidad Artajerjes envía a Esdras para que pueda de alguna manera, dentro de ese templo, poderle ministrar, poder ser él un colaborador activo para que pueda el culto en sí mismo, llevarse a operación o estar operativo. Cuando vamos en el capítulo número 7, mi querido hermano, vemos que Artajerjes no envía a Esdras con las manos vacías. Usted recordará en las enseñanzas pasadas de qué manera Esdras recibió de la mano del rey y de sus consejeros una alta suma de dinero, obviamente visto en tiempos modernos. Fueron dados, mi querido hermano, plata, fue dado también, como lo dice la Escritura. Si viene conmigo al verso 22, que nos anticipamos la semana pasada a leerlo, le dio, dice la Escritura, 100 talentos de plata. Dio adicionalmente 100 coros de trigo, 100 vatos de vino, 100 vatos de aceite y sal sin medida. Recordará usted, mi amado hermano, que cada una de estas medidas obviamente difieren de la forma de medir en la actualidad. Aquellos que estuvieron atentos, ¿cuánto representa 100 talentos de plata? ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Cuántos en libras, por ejemplo? 7.500 libras, alrededor de 75 quintales de plata. En aquel entonces, mi querido hermano, obviamente siendo este un metal muy preciado, se estaba hablando, si lo quiero trasladar a moneda actual, algunos millones de dólares que recibió en aquel entonces. Ahora, cuando vamos, mi hermano, al verso 22 también se nos dice que recibió 100 coros de trigo. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto? ¿Cuánto? 22.000 libras. Cada, ¿verdad? En ese sentido, estas proporciones, se las trata de acotejar, a medida actual. Les dio, mi amado hermano, 22.000, recuerde esto, oro de trigo, 2.200 que representarían los vatos, 2.200, dice aquí, vatos de vino, 2.200 vatos de aceite y sal sin medida. Había una disposición, una ordenanza en la ley de Moisés de que todo se lo debería de sazonar con sal en cuanto a los sacrificios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, si retomamos por favor, al capítulo número 7, verso número 17, que es ahí donde vamos a empezar el estudio en esta mañana, se nos dice: comprarás, hablándole, recuerde, el rey por disposición escrita a Esdras, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus
libaciones, entendiendo que cuando se hablaba de libaciones se hablaba de todos los aceites, sí, o todos los ungüentos que eran requeridos para llevar a cabo los sacrificios, sí, en el altar de la casa del Señor. Estas disposiciones, sí, de alguna manera Esdras se las había hecho saber al rey, ya que éste, desconociendo de esa ley divina, sí, por medio del mismo sacerdote Esdras, este se entera de todo cuanto Dios requería en el antiguo pacto, cómo se debería de llevar a cabo los sacrificios. Verso número 17, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Lea por favor el verso número 18. Ahora bien, quiero rescatar en este verso, la confianza desmedida que tiene Artajerjes sobre Esdras. Si usted lee el verso número 18, mi querido hermano, dice la Biblia, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la plata, o perdón, de la otra plata, de lo que sobrare, y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, Artajerjes, con respecto a Esdras, ningún parentesco había. De hecho, él era un medo-persa, mientras que Esdras era un judío. ¿Sí? De dos naciones o nacionalidades totalmente diferentes. Si bien es cierto, mi querido hermano, la gran suma de dinero que había sido depositada y los bienes que habían sido depositados en Esdras era a la verdad extremadamente grande. Confianza hubo por parte de Artajerjes para que éste administrara estos grandes valores. Mi amado hermano, en la actualidad, si algo la gente busca a la hora de querer obtener de pronto en algún trabajo un empleado, es la honradez. La honradez, mi querido hermano, o la fiabilidad de una persona en un cargo, muchas veces deja en tela de duda y son la mayor cantidad de pretextos o excusas que se usan para despedir a la gente porque no ha sido honrada o no ha sido transparente en lo que éste hace. La Biblia me enseña, mi amado hermano, y venga por favor conmigo, porque esto Dios también lo exige en la actualidad, ya que nosotros, mi amado hermano, como conocedores de la palabra, debemos de transmitir no solamente, digamos, de una manera aparente en el cristianismo. Nuestra conducta debe de ir acorde a nuestra fe. Venga conmigo primeramente, al libro de Corintios, en su segunda carta o segundo libro de Corintios, en el capítulo número 8. Mire lo que nos dice el Señor, a cada uno de nosotros. Segundo libro de Corintios, capítulo número 8. ¿Lo tienen? Dice el verso número 21. El contexto, mi amado hermano, como usted recordará en nuestras enseñanzas pasadas, en el contexto de este pasaje bíblico, la iglesia de Corintios había preparado ofrendas voluntarias para ser trasladadas a Jerusalén, siendo esta última iglesia, en este caso, golpeada por la escasez y la hambruna. Los hermanos necesitaban ayuda. Ahora, dice el verso número 21, procurando hacer las cosas, ¿qué nos dice? Honradamente. Y dice, no solo delante del Señor. Ahora, qué importante es esta apreciación de Dios para nosotros. Dios no solamente nos sigue en ser honrados, es decir, honestos, transparentes, sino que lo exige primeramente delante de Él, pero también, dice el verso número 21, delante de quienes. Yo podría demostrar, por ejemplo, responsabilidad, honradez y transparencia, pero solo para las cosas espirituales. Muchos pueden llegar a decir en su corazón, hermano, cuando de Dios se trata, yo ahorro
trabajarlo al máximo. Cuando he escuchado a veces a las hermanas, no vayan a verlo para mal, pero he escuchado a veces de las hermanas, sobre todo que hacen la colada para los miembros de la iglesia, tanto adultos como niños, que cuando comentan en el momento de que la hacen, dicen, hermano, yo ahorro sí hasta lo más mínimo para que todo vaya así como a Dios le agrada. Trato de ponerle, sí, de pronto sin desperdiciar la canela, de pronto la esencia de vainilla, trato de ahorrar el azúcar, inclusive de pronto, si hasta en las maneras, muchas que hacen con panela, pongo lo que es decir, se tratan de conducir de una mejor manera, porque es para Él, para el Señor. Ahora, solo tomo como referencia el caso de ellas. Mi amado hermano, ¿y qué hay a la hora de hacer las cosas para el mundo? Cuando hablo para el mundo, hablo sí, de lo que la gente allá afuera espera de nosotros. También actúas de una manera transparente, honrada y responsable. Mi querido hermano, tal cual debe de ser tu conducta delante de Dios, debe de ser también tu conducta delante de los hombres. La Escritura nos dice, pues, en el versículo número 21, el Señor sí nos demanda hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de ¿quién? Delante de los hombres. Esto es complementado, mi querido hermano, si me acompañan, por favor, a la primera carta de Tesalonicenses, más adelante. Primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. ¿Se tiene? Leo, por favor, del verso 9, pero quiero llegar al verso número 12, que es donde se encuentra, ¿sí?, la enseñanza conforme a lo que Esdras sí también nos transmite. Dice el Señor, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Verso 11, podría leerlo conmigo al 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Cuál era esa manera? Verso 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora, ¿qué nos demanda el Señor a usted y a mí? A que lo hagamos, pero de una manera honrada, honesta, respetuosa, responsable. Hasta aquel que reconocía estos valores, ¿en quién? En Esdras, por ejemplo. Mi amado hermano, este asunto de ser honrado, honesto o responsable no solamente trasciende, digamos, a los ámbitos de nuestras transacciones en el mundo, aún hasta en el hogar hay que ser honrado. Aún hasta en el hogar hay que ser responsable. Mi amado hermano, ¿cómo administra, por ejemplo, su dinero en su casa? ¿Cómo usted logra, decir, dentro de sus cuatro paredes, dentro de su familia, conducirse a la hora de administrar las bendiciones que Dios a usted le da? ¿Realmente usa el dinero en casa para cosas que son necesarias o para vanidades? ¿Podría su esposo o a su vez su esposa, dependiendo, sí, porque en la actualidad es necesario, me han dicho, ¿verdad?, trabajar no solamente de un lado, sino de ambas partes para poder cubrir qué cosa? Las necesidades del hogar. ¿Cómo administra así tanto el esposo o la esposa esos recursos? Se los gasta de pronto en cosas que no tienen valor, se endeuda de manera excesiva, que cuando llegue el fin de mes lo único que alcanza el dinero es para pagar facturas, cuentas, que nada tienen que ver con la comida, nada tienen que ver con pagar, en este caso, el uso, obviamente, de los recursos que usted utiliza mes a mes, como el agua, la luz, o todo se le va pagando tarjetas de crédito, donde ha sacado cosas que no tienen ningún tipo de valor.
para el beneficio común de los que viven en el hogar. Mi querido hermano, Dios nos pedirá también cuenta de aquello. Usted y yo debemos de ser tan transparentes y honrados y honestos fuera de nuestras cuatro paredes y dentro también de nuestras cuatro paredes. Una queja penosamente, mi amado hermano, uno que está, digamos, con mayor frecuencia de consejería con los hermanos, es que se quejan porque en casa uno trata de ahorrar y el otro despilfarra sin medida alguna, sea del hombre como también de la mujer. En la actualidad el escenario no se lo puede marcar simplemente a un género, no, es que es ella la que siempre gasta. En la actualidad los hombres también despilfarran el dinero en cosas que no tienen sentido. Mi querido hermano, debemos de considerar que nuestra forma de vivir marca nuestra vida sin transparente del cristianismo. No podemos bajo ningún concepto ser despilfarradores de las bendiciones que Dios nos otorga. Cuando vamos al libro de Esdras, pues, Artajerjes tenía la plena confianza y la seguridad de que todo lo que hiciera, si Esdras con esa gran suma de dinero, sería usada sabiamente. Cuando vamos, pues, y retomamos, por favor, el libro de Esdras, capítulo número 7, mira lo que nos dice, si nos enseña el Señor. Verso número 18. Y lo que a ti, dice ahí, ¿y qué más? Y a tus hermanos os parezca, dice la Escritura, hacedlo conforme ¿a qué? A la voluntad, pero de vuestro Dios. Verso 19. Los utensilios, porque recordará usted que le había sido entregado grandes también, diríamos, vasijas o herramientas para poder, en este caso, usarlas, tazones, cucharas, platos, sí, para usarlos dentro del servicio del tabernáculo. Los utensilios que te son entregados, ¿para qué debes de usarlo? Para el servicio de la casa de tu Dios. Dice aquí, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Verso número 20, léalo por favor. La apertura, mi amado hermano, era grande y el corazón prácticamente de Artajerjes se había abierto por completo porque él estaba dispuesto a no poner ninguna restricción de lo que a Dios se refería. Todo lo que el rey poseía conforme a su generosidad, Esdras lo habría de recibir de su mano. Verso 21. Y por mí, no basta con esto, dice el rey, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda, y dice, y se lo haga, pero prontamente. Es decir, no basta con todo lo que recibió Esdras, dio orden a los gobernadores de la provincia de más allá del río Éufrates que pudieran darle todo lo que Esdras necesitara. Y amado hermano, cuánta libertad y cuánta apertura. Ahora, usted y yo entendemos, y ya leímos la semana pasada un precioso texto donde se hace conocer allá en Proverbios, si no me falla la memoria, de que si Dios inclina el corazón del rey, a lo que él quiere. En el hombre podría estar, el hombre de hecho tiene una frase muy personal y usada. El hombre propone y dice, y la mujer dispone. Es una frase obviamente, diríamos, conforme a la realidad de nuestra sociedad. Pero, mi amado hermano, conforme a la Escritura, el hombre es quien de alguna manera, no hace sus designios. Es Dios quien impone en el corazón de los hombres y aún en el del rey su soberana voluntad. Santos hermanos, pues, y retomando,
El versículo número 22, que es un texto que se lo analizó la semana pasada, pero a breves rasgos, nos dice el Señor. Versículo número 22. Hasta 100, esos son los límites que habría de darlo. Hasta 100 talentos de plata, ya sabemos las medidas exactas. 100 coros de trigo, 100 vatos de vino, y 100 vatos, dice ahí, de aceite y sal sin medida. Ahora bien, ¿por qué? Y hago más hincapié en la última parte, que es la sal. Ya visto obviamente las cantidades, ¿por qué también se les dio sal? Ahora sí, como parte, diríamos así, de los regalos que el rey Artajerjes habría de entregar a Esdras. Cuando vamos a la carta o al libro de Levítico, acompáñenme por favor al tercer libro de la Biblia. Libro de Levítico. En el capítulo número 2. Levíticos, capítulo número 2. Verso número 13, había una disposición cuando se ofreciere al Señor ofrendas. ¿Ya lo tiene? Levítico capítulo número 2, verso número 13. Dice la Biblia, y sazonarás, ¿sí?, con sal toda ofrenda de presentes. ¿Por qué? Llamado hermano, porque era necesario preservar el animal que habría de ser consagrado a Dios, en este caso en el altar. Usted sabe que la sal tiene como propiedad, más allá de darle la sazón a la comida, usted ha comido un arroz con sal, mi querido hermano, ¿verdad? Esa es, en este caso, la estimación del sabor en esta gramínea. Pero si a usted se le olvida ponerle sal al arroz, ¿a qué le sabe? ¿Cuánto se han olvidado ponerle sal al arroz? ¿Verdad? Creo que más de una ama de casa, esto ha sido de pronto, en algún momento un inconveniente. Si usted sirve el arroz, a lo que se lleva la cuchara a la boca es todo no servido. Uy, el arroz no tiene sal. ¡Ay, me olvidé! ¿Verdad? Mi amado, primeramente la sal sirve para sazonar, pero también la sal, sobre todo en la carne, sirve para preservar. Así como en nuestra cultura tenemos una festividad conocida como Semana Santa, ahí se suele comer el pescado salado y lo dejan secando en sal durante muchos días, ¿verdad? La sal, ¿qué es lo que hace dentro de la carne del animal? Sí, la preserva, así como lo que hace el frigorífico, con las carnes crudas, estas la preserva. Pueden pasar días ahí, pero el hierro, ¿verdad? La congelación hace que la carne no se descomponga. Dios quería, mi querido hermano, que los sacrificios, la carne que se iba a sacrificar, no se pudriera, no se contaminara. ¿Ya? Listo. Quería que los alimentos que se dijeran, en este caso, no se vieran afectados por la corrupción de sus carnes. Mi querido hermano, dice pues el versículo número 23, del versículo número 13, nos dice el Señor, el Levítico, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás, dice ahí, ¿con qué? Con sal, la ofrecerás con sal. Ahora, ¿esto de qué manera nos afecta a nosotros? Esto era una ordenanza de la ley. En la actualidad, ¿cómo se refleja esta demanda bíblica para usted y para mí? Acompáñenme por favor al Nuevo Testamento. Y veamos varios parámetros para poder llegar a un fin con esta enseñanza. Primeramente, acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo número 9.
Evangelio según San Marcos, el segundo Evangelio, capítulo número 9. ¿Bien? Jesús, explicando en una oportunidad a los suyos, les mencionó lo siguiente. Verso número 50. Buena es la sal. Marcos 9, verso 50. Buena es la sal. Mas, si la sal se hace ¿qué cosa? Insípida. Ahora, pregunto, ¿la sal es reconocida justamente por qué? ¿Ah? Justamente, diríamos así, por su consistencia, ¿sí? Por su composición de convertir, ¿sí? En este caso, al mezclarse con lo que se haya de degustar, convertirlo en este caso en algo al paladar salado, ¿sí? Mi amado hermano, usted se ha metido, ¿cuántos se han metido al mar en alguna oportunidad? Amén, a bañarse, pero ¿cuántos han tragado agua? ¿Verdad? Le pasa, es agua, pero la sustancia salina en el agua la hace imbebible, ¿verdad? Hay agua en exceso en todo el planeta, pero sin embargo, mi querido hermano, la sal no hace, ¿sí? En este caso, que sea apta para el consumo humano. Ahora, Jesús, haciendo en este caso una lección espiritual para los suyos, les hace saber que si esa sal perdiere su característica esencial, que es hacer salar, si todo en este caso lo que se pudiera usar, dice ahí, ¿con qué la podría sazonar? Ahora, yo le pregunto, ¿con qué usted podría reemplazar la sal a la hora de hacer un arroz? Si no hubiera azúcar, ¿qué utilizaría para endulzar algo? Miel, panela. ¿Se da cuenta? Y si faltase la sal, ¿con qué podría salar? Deme opciones. Ahora, se dará cuenta que Dios se ha encargado de establecer en lo que ha creado cosas que no son reemplazables. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos aprender primeramente a depender de un Dios, sí, que todo en su poder, todo lo provee. Mi amado hermano, en la naturaleza hay cosas que Dios ha creado que no son reemplazables, como el agua. Mi querido hermano, hay elementos que Dios ha creado que son únicos y exclusivos y vitales para poder subsistir. El oxígeno, ¿con qué usted puede reemplazar el oxígeno? Mi querido hermano, es necesario entender la importancia de esta enseñanza. Artajerjes, mire, mi amado hermano, siendo un hombre pagano, porque el hombre era un hombre idólatra, más allá de su generosidad, más allá de su buen corazón y sus buenos deseos para Esdras y la casa del Señor, sí, Artajerjes seguía siendo un hombre idólatra. Seguía siendo un hombre, sí, apegado a sus costumbres, a su ideología, y por ende quería congraciarse con esta acción con otro de los tantos dioses de los reinos que él había conquistado. Valga la redundancia en ese término. Mi querido hermano, pero para Esdras esto no era un culto más, no era una ofrenda más, no era un Dios más, era el único Dios, sí, la única casa que él a la verdad estimaba y la única ciudad en la que Dios había depositado de manera esencial su misericordia, Jerusalén. ¿Sí me entienden? Usted y yo debemos de apreciar las cosas que Dios nos ha dado como algo de tanta importancia, siendo tan vital, que sin eso nos podríamos llegar a morir. De pronto usted, por la vida que Dios le concede y los atributos o las ventajas que Dios nos da, no logra valorar, como le mencioné, el oxígeno, no lo logra valorar, pero esto es esencial y Dios me lo dio gratuitamente para yo poderlo no solo disfrutar, sino reconocer su poder y vivir agradecido por esa misericordia otorgada.
no puedo desvalorizar, sí, las bendiciones esenciales que Dios me ha dado. Y una de ellas que siempre debe estar latente, porque no hay otra forma de ser salvo, es el sacrificio de Jesús. Mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, el Señor nos dice en el verso 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y dice la Escritura, tened sal. Nos demanda a nosotros tener ¿qué cosa? Sal. Con esto Dios no está diciendo que vaya a comprar una libra de sal y comience a ponérsela por los bolsillos del pantalón, de la camisa. Dice, ya hermano, estoy bien saladito. Aunque en la expresión nuestra, tener sal es ser salado. Está salado, hermano. Lo comparan obviamente no con algo bueno, sino con una desgracia. Si está salado porque todo lo que hace le sale mal. Ahora, bíblicamente o espiritualmente hablando, tener sal es bueno. Pero las clases de sal a las que Dios se hace referencia tiene otra tendencia. Dice la Biblia, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Un ejemplo de esa sal que Dios quiere que usted y yo tengamos, nos la hace saber Colosenses capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Antes de Tesalonicenses, Colosenses, capítulo número 4. Aquí hay un ejemplo de esa sal. Recuerda que no se puede presentar sacrificio a Dios o ofrenda a Dios si no está sazonada con ¿qué? ¿Cómo podríamos nosotros hacer de esa demanda del antiguo pacto, hacerla una demanda para el día de hoy, como hijos de Dios? Mire lo que dice. Versículo número 5, voy a leer al verso 6. ¿Ya lo tienen? Andad o vivir sabiamente para con quienes, para con los de afuera, es decir, para con quienes no me conocen, redimiendo o ahorrando o invirtiendo, utilizando sinónimos, el tiempo. Verso 6. Sea vuestra palabra o vuestra forma de hablar, ¿cómo debiera de ser? Siempre con gracia. No es que vas a hacer reír a la gente, ¿sí? El término gracia es siempre tratando de buscar la oportunidad de hablarles de ti, porque el mensaje de Dios es gracia para el hombre. ¿Sí me entienden? Porque es por medio del Evangelio que el hombre puede encontrar la gracia de Dios. ¿Y cuál es su gracia? La salvación. Amén. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Y de qué manera debe de ser? Sazonada. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Qué le da la sal al arroz? Sabor. ¿Cómo se debe de predicar el Evangelio? Con sabor. Es decir, con esa, diríamos así, con esa inclinación de siempre ser jovial, de poner en el mensaje de la palabra, diríamos así, un incentivo que despierte el interés en la gente. Cuando usted predica el Evangelio por mera obligación, lo hace sin sal. Le puede decir a alguien, arrepiéntete, pecador, porque te vas al infierno. Está bien. La Biblia dice que si uno no se arrepiente, obviamente va a condenación eterna, se va al infierno. Pero Dios quiere, mi amado hermano, que los hombres se pierdan. Usted ha leído conmigo en otros textos bíblicos y en otros estudios que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Cuando hay sal, hay interés de presentar el Evangelio de una manera, diríamos, inteligente, para que otros aprovechen ese mensaje y puedan ser rescatados de su, en este caso, de su nefasta condición de perdición o de juicio.
Usted y yo tenemos ante los ojos de Dios una manera, diríamos así, muy peculiar de presentar el Evangelio. Debemos de hacerlo sazonando nuestra forma de hablar y por ende nuestra forma de ser, para que otros vean simpatía, ¿sí?, a través de sus labios para escuchar el mensaje. Pregunto, ¿cómo te ven los demás a la hora de presentar el Evangelio? Porque podrías hablar bien la palabra, e inclusive podrías mencionar todos los versículos de la Biblia cuando estás predicando o presentando o hablando de la palabra. Pero ¿cómo lo haces? ¿Con qué cara? ¿Con qué rostro? ¿Qué gestos haces? ¿Cuál es tu postura? ¿Lo haces lleno de ira? ¿Lo haces fruncido tus ceños? Es decir, demostrando coraje. ¿Cómo presentas el Evangelio? Recuerda, mi querido hermano, por eso es que dice el verso 5, y lo leímos de manera, si diríamos así, a propósito, que debemos de ser, ¿qué cosa? ¿Cómo nos manda a vivir el Señor con los de afuera? Sabiamente. No digo que esto sea así, pero a veces, mi amado hermano, el Evangelio debe de ser predicado entre risas, para poder ganar al que es jovial. No digo que se lo presenta burlescamente, tenga mucho cuidado a la hora de entender mis palabras. Amén. A veces hay que presentarlo de una manera severa para con el que es terco. A veces hay que presentarlo de una manera muy reverencial. Todo dependerá de dónde me encuentro y cómo Dios me torna la ocasión para que yo pueda presentar el Evangelio. Debo de adaptar, ¿sí?, el Evangelio para que pueda ser presentado con sabiduría. Eso es sazonarlo con sal. Amén. A veces debo de presentarlo, si estoy con niños, debo de hacer un niño, debo de presentarlo con caricaturas, debo de vestirme de payasito, debo de hacer para ellos, mi amado hermano, un espectáculo para que ellos entiendan el Evangelio, porque debo de presentarlo o sazonarlo con sal. A veces debería de vestirme con terno, con corbata, bien elegante, porque quien me va a escuchar es el gerente de la empresa. A veces debo de presentar el Evangelio con palabras tan, no digo vulgares, pero tan elocuentes como las que usa el pueblo común para que todos me entiendan. Y a veces debo de rebuscar palabras tan refinadas para que endulzar, en este caso, con el Evangelio, los oídos de aquellos que también son entendidos. ¿Sí me entienden? Eso es sazonar con sal. Y dice la Biblia en el versículo número 6, sea vuestra palabra, ojo, siempre, no de vez en cuando, siempre con, dice ahí, gracia, y obviamente sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. A unos tendré que ponerle una pizca de sal y nada más. Así como cuando usted endulza el café. Dice, no, lo quiero bien dulce, ponme 5 cucharadas. Y me da la suya y me la dejan aquí, por si acaso. Hay otros que no. Dice, media cucharadita, nada más. ¿Se da cuenta? Cada uno tiene su propio gusto, ¿sí?, conforme a su paladar. Cada quien, mi amado hermano, oirá el Evangelio, pero lo oirá conforme a la sazón que usted le quiera poner. Cuidado, estás poniendo demasiada sazón para un paladar que no aprecia demasiado, diríamos así, la doctrina, que no aprecia, diríamos así, tus términos teológicos, porque te la das a muy entendido, y el otro quiere escuchar simplemente que Dios le ama. Nada más. Y tú le estás predicando si le estás predicando de Satanás, de los ángeles, de la creación de Adán y Eva y de tanta otra cosa más, que a veces ni el propio pueblo entiende. ¿Sí me entiendes? Así como habrán otros que necesitan de ti que les explique de dónde vienen, como suelo mencionar, de dónde vienen los dinosaurios, de dónde vienen los extraterrestres, de dónde viene el diablo, qué es eso del Hades, qué es eso del Seol, qué es el lago de fuego. Y uno entra, ¿por qué? Porque a cada quien oirá conforme a su palabra. Pero tú, ante Dios, eres el responsable de sazonar con esa gracia, sin sazonar el Evangelio. La sal, mi amado hermano,
fue dispuesta por Artajerjes sin medida. Qué importante, mi querido hermano, es considerar estos, diríamos, detalles tan esenciales dentro, sí, de este precioso capítulo. Cuando retomamos, por favor, el libro de Esdras, capítulo número 7, se nos dice más adelante en el versículo número 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría, dice el rey, por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Es decir, en ese sentido, Artajerjes desnuda su corazón en esta última expresión y hace ver que todo lo que está haciendo, todo lo que ha dispuesto, lo hace para no ser castigado. Mi amado hermano, allá afuera el mundo reconoce allá afuera que Dios, mi amado hermano, no todo, ¿no? Pero lo reconocen en gran manera, sobre todo cuando hay desgracias, de que Dios, mi amado hermano, es severo. Allá afuera mucha gente, inclusive hasta mucho más que, no digo todos, pero ciertos, entre comillas, creyentes, son más temerosos de Dios que algunos de la propia iglesia. Allá afuera, mi amado hermano, hay quienes sin necesidad, ojo, y entienden bien la expresión de ser cristiano, no porque no sea una necesidad de serlo. Debemos de ser cristianos, debemos de ser hijos de Dios. Pero allá afuera hay gente que sin ser evangélicos, creo que ahí está mejor expresado, temen, obedecen y guardan los mandamientos de Dios más que muchos que dicen serlo. Parece mentira, hermano. Allá afuera hay gente que sin conocer a cabalidad la ley de Dios, domingo a domingo por lo menos, nunca faltan a la iglesia. Pero hay creyentes que dicen conocer a Dios y para ellos les da igual si faltan o no a los cultos. ¿Sí me entiende, mi querido hermano? No puede ser, mis amados, que alguien que desconozca de la ley pueda llegar a vivir mejor que nosotros que conocemos la voluntad de nuestro Dios. Es menester entender por medio de este versículo, mi querido hermano 23, cómo un hombre sin mayor relación con Dios estima para su corazón el ser de alguna manera aceptable al Dios que no ha conocido. Y es Él quien promueve, obviamente tocado por Dios, quien promueve hacer todos estos bienes para obtener, ¿qué cosa dice Dios? Su favor, su gracia. Vuelvo y repito, allá afuera hay mucha gente que nunca, de pronto en los hogares, se oye una palabra ofensiva, nunca se oye un maltrato, nunca se ve sin cosas deshonestas, porque temen a Dios. Aún en sus viejas costumbres, en sus viejas, diríamos así, tradiciones, pero son mucho más sensatos que muchos hogares cristianos. Son más responsables. A manera de broma se lo cuento. Decía un hermano que predicaba, enseñaba en un seminario, vuelvo y repito, a manera de broma se lo cuento. Si decía, hermano, ¿conoces a fulano? Y yo digo, sí, lo conozco. Oye, esa persona, y me daba los aspectos positivos de él. Oye, es bien generoso, es bien esto, es un hombre ideal, un esposo que ama a su esposa, qué buen padre. Y yo digo, ya que predícale a Cristo, ustedes te lo dan después. Era una broma. Pero parece ser que hay quienes, cuando luego de haber venido a Cristo, dejan a un lado. De pronto, mi amado hermano, no porque Cristo venga a dañar los buenos valores o las buenas intenciones de los hombres. También yo creo que Cristo viene a perfeccionar lo que ya éramos. Y querido hermano, es de manera evidente que hay quienes haciéndose cristianos, dañan y descomponen los buenos valores que tenían antes de conocer a Cristo. Antes eran muy generosos
vienen a Cristo y se hacen paganos. Antes eran hospitalarios y ahora con dificultad sacan la cabeza por el filo de la cortina para ver quién es. Y no le abren. Y sobre todo si es el pastor. ¿Cómo? Mi amado, en Dios, todo aquello que en alguna manera formaba parte de nuestra personalidad, lo que es para bien me refiero, sí, porque lo que es para mal debe de ser erradicado totalmente. Pero todo lo que era para bien antes de conocer al Señor, ahora que le conocemos, debe de ser mejor y mucho más excelente que lo que era antes. ¿Sí me entiende? Si antes usted hablaba con todo el barrio, viene a Cristo y ahora es puro. Y por eso es que la gente no viene a Cristo. Dice, el vecino se hizo cristiano y ya ni saluda. Un insociable. Una persona intratable. Antes se reía y ahora. Pregunto, ¿quién se te va a acercar con una cara fruncida? ¿Quién se te va a acercar si en vez de mirar a la gente buscando un saludo, buscando un Dios le bendiga? Porque cada vez que ves frente a la gente son oportunidades. Yo a veces por la calle voy, no conozco a la gente, voy cuando voy al supermercado, no conozco, pero si alguien pone mi mirada, sí, en mí, como yo lo veo, le digo, Dios le bendiga, o por lo menos le saludo, le hago un gesto. No lo conozco, ¿quién será? Pero son puertas que quedan abiertas para poder, ¿qué cosa? Hablar de la palabra. Hay quienes ponen cara de pocos amigos, obvio. Si tú pones el ceño fruncido, pregunto, ¿quién podrá decirte aquí? Buenas tardes, o hola, o qué tal. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso es que debes de vivir en este punto sabiamente, sazonando qué cosa. La palabra con qué? Con gracia, sin que deje de abundar qué cosa en esa palabra. La sal. La gente de afuera a veces se conduce y se comporta y es más educada que muchos pseudo cristianos. Socialice, amado hermano. Caiga en la hermandad, pero nunca en la ñañería. Sea hermano, aprende a identificarse con la iglesia. Aquí es una escuela. Aquí usted debe de aprender a romper sus barreras. Si tiene problemas, no hay problema. ¿Cómo es eso? Sí, usted es un ser humano como cualquier otra, lleno de errores, lleno de dificultades. No importa si no se enteran de eso. Es un ser humano, su hermano en la fe también tiene problemas. Ayúdense y ayudémonos en el nombre de Jesús. Hermano, lo veo triste, ¿qué le pasa? ¡Converse! Pero a veces vivimos una vida de apatía entre hermanos. Vemos al hermano que está descompuesto. Vemos que antes él solo era con una sonrisa y ahora lo vemos caminando. Y los hermanitos, en vez de digamos así, botarse ante ellos para decir, hermano, ¿qué te pasa? Vamos adelante. Dice, hermano, sí, está triste. No sé. Ya se le va a pasar. ¿Y si se empeora? Amados hermanos, esta palabra quiere cambios en nosotros. Dios quiere cambios en nosotros. Siempre con tristeza recalco en muchas enseñanzas que esta palabra debe de ser llevada a la práctica. La palabra no es simplemente un recordatorio, un letrero que me anuncia que ando mal. Es, mi amado hermano, una advertencia para poder estar bien también. Corrijamos nuestros errores como cristianos. ¿Cuántos años tienes de vida ya? ¿Ah? No digas en tu corazón, hermano, es que yo ya no puedo cambiar, yo soy así. Si tú dices o tienes ese concepto, estás minimizando el poder de Dios que puede obrar en ti. Hermano, es que yo soy así, todo enojón, todo así, gruñón, pitufo gruñón, me diga alguno. Mi amado hermano, ¿y dónde está el poder de Dios en tu vida? O por lo menos a mí, para eso es un indicio de que tú no estás orando por ese mal genio o mal carácter que tienes.
Porque una persona que ora por sus pecados, por sus debilidades, por su concupiscencia, va a vencer esos pecados, va a vencer esa concupiscencia, va a triunfar sobre esos males. Debe de haber un cambio, mi amado hermano. Debe de haber en ti una lucha, y obviamente evidenciando que tienes una lucha, también vas a experimentar en esa lucha victoria, no siempre derrotas. Pero tienes que luchar. Artajerjes, mi amado hermano, hizo algo que ni un creyente de pronto pudiente hubiera hecho. Yo no he visto en la Biblia un hombre, diríamos, tan desprendido, ¿sí? Un hombre obviamente inconverso como Artajerjes, dando grandes sumas de dinero y dando orden que se lo haga sin medida. ¿Usted ha visto otro hombre? De pronto Abraham era riquísimo, pero cuando se trató de darle a Dios, solamente se limitó a dar el tiempo. Se limitó a cumplir lo que se le estaba ordenado cumplir. Aun cuando si usted lee el texto bíblico allá en Génesis, el diezmo todavía en ese entonces no era obligación. Porque cuando Abraham vivía, la ley no existía. Como aquellos que dicen, hermano, si en la actualidad no se da diezmo. Abraham tampoco tenía la obligación de darlo, pero lo dio. No porque estuviera escrito, sino porque Dios sí se hacía sentir en el corazón de Abraham. Amados, dice la Biblia, pues en Esdras, para concluir, capítulo número 7, verso número 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente. Qué interesante, me quiero quedar en esta parte. Todo, podría leerlo conmigo en esa primera parte. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho. Hasta el prontamente. Todo lo que, y recuerde, todo lo leo, dice ahí, todo lo que es mandado. ¿Dónde está todo lo que es mandado por el Dios del cielo? Sea hecho prontamente. ¿Qué es lo que Dios te dice que hagas en su palabra? Muchas cosas. ¿Lo haces prontamente o lo dejas siempre para mañana, después, el otro mes, el 2017, este año no, estoy estudiando, este año no, soy madre, este año no, me casé, este año no, si estoy trabajando, este año no, estoy a full, este año no, estoy guardando esto, estoy reparando aquello, me toca viajar, este tiempo no, después, y la Biblia dice que todo lo que Dios ha mandado sea hecho prontamente. Tú quieres ser obedecido prontamente en tu casa, ¿verdad? Hijo, coja eso, tráigame eso. ¿Y quieres a veces que las cosas se hagan? ¿Cuántos tienen empleados? Tú das una orden por tu empleado. Yo te aseguro que si ese empleado es perezoso a la hora de cumplir tus órdenes, sí, y se mantiene en esa pereza, en esa negligencia, tú lo terminarás ¿qué cosa? Reemplazando. Porque quieres que tus órdenes se las hagan prontamente. Y las órdenes de Dios, yo creo que valen más que mi voz y mis órdenes. ¿Tú quieres que tus hijos hagan los deberes? Prontamente. ¿Quieres que se hacen? Prontamente. ¿Quieres que coman la comida? Prontamente. Y nosotros, para con nuestro Dios, es que no hay tiempo. Hoy no, mañana, después. ¿Sí me entiende, mi querido hermano? Un hombre inconverso estimó de mucho más valor y aprecio el mandato del Dios del cielo. Un hombre idólatra estimó más importante algo espiritual que mucho pueblo de Dios. Mi querido hermano, y dice para concluir en el versículo número 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y aún más de sus hijos?
Este hombre tuvo, mi amado hermano, en mayor estima a su familia y lo que Dios pudiera hacerle a su familia, sí, a consecuencia de su desobediencia. Verso 24, termino. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. ¿Por qué? El próximo domingo lo sabremos. Amén. Mis santos hermanos, si el Señor habló a tu corazón, puedes sentir el Oremos, mis santos hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias.